significa eso? Que los que están estudiando ya son obsoletos. Y muchos cristianos siguen con sus pensamientos de hace años, de hace tiempo, y tienen que empezar a trabajar en esos pensamientos, no progresistas, porque eso es ahora el pensamiento no es progresista. El pensamiento tiene que estarse encontrando continuamente la verdad. Y muchas veces tenemos que sabernos adaptar a las circunstancias que se nos están dando para encontrar esa situación de verdad. Porque muchos cristianos empezamos a caer en situaciones donde no empezamos a ver la verdad y satanizamos todo. Es curioso. Muchos somos bien buenos para satanizar las cosas. Por ejemplo, cuando hubo el cambio de misa del latín al español, muchas personas dijeron, ay, ves que ya empezó el satanismo. Pero en realidad muchos no sabían que la lengua vernácula es la primera que nació dentro de la iglesia. Y lo que ahorita celebramos es lo que es más similar a lo que celebraban los apóstoles. Y si no me creen, pueden leer el libro de Ignacio, del sacerdote jesuita Ignacio González, donde habla de esta situación. Muchos de nosotros no sabemos adaptarnos a lo que viene dentro de nuestra vida, no queremos adaptarnos, nos quedamos en situaciones precarias. ¿Sabe por qué es eso? Porque José es una persona que, entre comillas, le había sucedido algo mal, ahora se hace el segundo en mando en Egipto y ahora puede ayudar a su familia. Si él no se hubiera adaptado, ¿qué creen que hubiera sucedido? Que él hubiera dicho, es que mi familia dice que no debo convivir con los paganos, no debo convivir, que no sean solamente con mi familia. Imagínate qué hubiera sucedido. ¿Creen que hubiera podido ayudar a José a su familia? Ok, pues muchos de nosotros debemos entender que hay cosas que te tienes que adaptar. Y muchos de nosotros no queremos adaptarnos. Por ejemplo, hay una de las circunstancias que dicen que muchos de nosotros hemos cometido el error de decir, es que nomás vienen a hacer oración y se les van a curar todas sus enfermedades. No es cierto. No es cierto. Tienen que saber hacer oración, pero para descubrir qué es lo que tienes que hacer. Porque si tú nomás vienes a hacer oración y aquí dicen, es que se les va a curar todas las enfermedades, hijo, por favor. Lo único que estás haciendo es provocar que la persona no sepa adaptarse. Tienen que saberse adaptar y tienen que entrar en el sentido de decir, estoy mal, tengo que recibir ayuda, tengo que encontrar ese sentido. Pero muchas veces nosotros no queremos encontrar esa adaptación y no queremos ir a encontrarnos en este sentido con los demás, porque muchas veces tenemos miedo a que los demás piensen diferente. Me llama la atención porque muchos cristianos dicen, es que padre, nosotros somos los más tolerantes. ¿Seguro? Si yo ahorita les trajera a personas feministas, del LGBT, de todo eso, y les dijera ahorita, a ver, les van a dar su testimonio, ¿cuántos de ustedes se pararían y se irían porque siguen creyendo en esta situación de que no deben escuchar, de que una opinión es diferente? Padre, ¿está de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo. Estoy hablando que van a dar su testimonio. No estoy diciéndoles que van a evangelizar, les estoy diciendo que tienen que saber escuchar, adaptarse. Y muchos de nosotros proclamamos situaciones de que somos tolerantes, cuando en realidad cuando escuchamos, por ejemplo, una palabra de estas, y luego decimos, no, el diablo, es que qué miedo, no son personas. Y esta situación ha provocado que más de alguno se siente excluido. Padre, no estoy pidiendo que esté a favor de eso, nunca voy a estar a favor. Lo que estoy diciendo es que no nos sabemos adaptar como cristianos. Los cristianos no entendemos que la parte más hermosa dentro de nuestra vida es vivir en la felicidad de mostrarnos entre los demás. Y que si la otra persona está teniendo una equivocación dentro de su vida, nosotros tenemos que empezar a demostrarle no con palabras, sino con hechos lo que yo estoy viviendo en la verdad. Por eso el cristiano sabe adaptarse. Y en esa situación el cristiano sabe encontrarse con ese sentido. Miren, hay un pasaje evangélico que a mí me llama mucho la atención, porque cuando llegan algunos de los papás dicen, padre, ese es mi hijo, se está juntando con gente mala. Yo les digo, miren hijos, primero tienes que adaptarte a cómo es tu hijo y júntate con tu hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un pasaje evangélico donde critican a nuestro Señor por juntarse con quién creen. Con los paganos y los fariseos.
estuviera todo el rato con ellos. ¿Sí? Jesús tenía su propia identidad y sabía que estaba un rato con ellos y de repente salía y encontraba ese sentido de seguir en la oración y seguir con las personas que le ayudaban. Pero muchos de nosotros no tenemos esa capacidad de adaptarnos, porque simplemente seguimos con nuestro pensamiento donde las personas son malas. Es que esta persona no hace bien las cosas, es que esa persona no hace bien lo que tiene que hacer. Por ejemplo, una de las cosas que muchos cristianos no saben adaptarse es, imagínense que una mujer que es primaria, que quiere las cosas así rápido, se junta con un hombre que es secundario, que llega a su casa, cuando llega a su casa se quita los zapatos, se sienta en el sofá y prende el televisor y dice, ay, ahorita hacemos las cosas. Y la mujer acá, ¿qué creen que va a suceder? ¿Van a pelearse o van a saber adaptarse? Hijos, aquí es donde viene. Ni uno ni otro está mal. ¿Qué tienen que aprender? A adaptarse. Y muchos cristianos no han entendido esa parte, porque la que es diario primario todo lo ve así. Es que tiene que hacer las cosas, es que es un inútil, no quiere hacer nada. No, no es un inútil. Usted está muy acelerado. Y el otro va a empezar a decir, ay, es que padre, lo que pasa es que es bien histérica. No, no es histérica, si usted le corre atoles por las venas. Empieza a ser la mitad. Ese es el equilibrio. Por eso muchos cristianos no saben adaptarse. Y cuando el cristiano entiende este sentido de adaptarse, automáticamente empieza a hacer lo que tiene que hacer, porque comprende que no es que vayas a darle gusto a los demás, sino que es una capacidad tuya que te debo conocerme para darme cuenta de lo que necesita en el momento. Es esa situación, no de que le voy a complacer a los demás, yo lo voy a hacer igual para... No, eso no. ¿Sí? Es una situación donde se sepan jalar al término medio para poder decir, Señor, aquí estamos. Por eso muchos cristianos, al no saberse adaptar, al no tener esa situación, nunca encuentran el término medio. A mí me llama mucho la atención, porque hay muchos cristianos que se casan con ideologías. Muchos de ellos empiezan a decir, es que escuche, es que haga, es que revise. Sí, pero no te cases con una ideología. Dentro del seminario lo que nos decía, nosotros estudiamos el tomismo, ¿sí?, de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué sucede? El tomismo tiene sus equivocaciones. Y si tú no entiendes esa parte, lo único que vas a hacer es no adaptarte. Y cuando escuchas algo en contra del tomismo, por ejemplo, una cosa dentro del tomismo es que muchos de nosotros tenemos que entender que la verdad está dentro de la iglesia. No es cierto. La verdad está dentro de la iglesia en cuanto a teoría, pero en cuanto a vivencia no. En cuanto a vivencia no. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no manifestamos esa verdad. Simplemente seguimos creyendo en una verdad que tenemos que saber todo. Continuamente decían, es que todos tienen que saber la verdad. ¿De qué les sirve saber la verdad si no lo quieren vivir? Eso es lo que manifiesta el existencialismo. El existencialismo y el personalismo después habla, tienes que vivir lo que tú conoces. Porque no es solamente conocer, es aprender a vivir. Es esta situación que si los cristianos entendiéramos cuál es la situación de sabernos adaptar, empezaríamos a ser personas más comprensivas, más prudentes y más tolerantes dentro de nuestro